pastor que va a traer el mensaje, el hermano Juan Martín Flores. Creo que lo más que debemos y podemos decir del hermano es que es siervo de Dios, hermanos, es siervo de nuestro Señor Jesucristo y es el indicado y el que se ha dispuesto a predicarnos en esta tarde la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a estar atentos al mensaje que va a ser expuesto, ya que lo que el hermano diga en esta noche sabemos que viene directamente de la boca de nuestro Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a darle la oportunidad para que nadie pase los niños, ¿verdad? Ok. Bueno, antes de comenzar con nuestra predicación de esta oportunidad, hermanos, me voy a pedirles que si de favor me ayudan dirigiéndonos a esa oración para que Dios nos guíe en esta meditación, hermanos. Vamos a orar, por favor. Nuestro buen Padre que mora en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de ser llamados sus hijos, buen Padre. Gracias también porque ha permitido que nuestros pasos se hayan dirigido a este lugar donde hemos de recibir de su palabra, rogando, buen Señor, que nuestro corazón, nuestra mente sea abierta y que pueda recibir esta palabra con toda solicitud, buen Señor. A los que somos tus hijos, buen Padre, a través de la obediencia del Evangelio, rogamos a través de esta oración que usted perdone toda falta que hayamos tenido delante de su presencia, nuestro Padre eterno, y aquellos que nuestro Padre escuchan de su palabra y aún no han sido rociados con la sangre de su amado Hijo, rogamos su misericordia, buen Padre, y que este mensaje pueda ayudarles a obedecer el Evangelio. Gracias, Padre eterno, que nos disponemos de todo corazón, de todo nuestro ser, a ser guiados con el consejo de su palabra, y pedimos, buen Señor, que nos acompañe a lo largo de esta oración. En Cristo Jesús oramos, pedimos y rogamos todo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, y son tan amables. Allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y versículo 20, hermanos, para introducirnos al tema en esta oportunidad. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Donde la letra dice así, hermanos: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, dice la Escritura. Repito esa parte: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hermanos. Así la lectura de la palabra de Dios. Hemos sido comprados por precio. Y dice al final del pasaje que nuestro cuerpo y nuestro espíritu, hermanos, no son nuestros, sino de Dios. Hay por allí una ilustración, hermanos, de una persona que sale al bosque y corta un pedazo de árbol, lo trae a su casa y comienza a trabajar, toma las herramientas de carpintería y comienza a trabajar ese pedazo de madera hasta que le da una bella forma, hermanos, de un pequeño barco, porque por ahí quizá algunos hayan escuchado la ilustración, y le da la forma de un barco, hermanos. Una vez que acaba la obra, va y lo deposita al río para ver cómo funciona este aparato que él ha creado, y el barco, hermanos, pues comienza a irse por el río, lo empieza a seguir hasta que el barco, por la corriente que lleva el río, pues agarra su curso. Ya río abajo, hermanos, se da cuenta de que una persona tiene el barco con el que él estuvo trabajando y simplemente pues va y lo pide, ¿no? O sea, gracias porque tomas mi barco, pero déjame decirte que es mío y vengo por él. No, ¿sabe qué, amigo? Pues yo me lo encontré y me pertenece. No, mira, aquí tengo mi herramienta, yo trabajé en él y pues vengo por mi barco. Total que comienzan ahí a discutir en el buen sentido de la palabra, hasta que finalmente la persona le dice: bueno, mira, si quieres el barco te lo vendo. Dice: pues ¿cómo lo vas a vender si es mío? Yo lo hice. No, si lo quieres te lo vendo.
A lo que la persona, hermanos, finalmente accede y dice, bueno, ¿cuánto quieres por el barco? No, pues tanta cantidad, ¿ok? Así que saca su cartera, hermanos, le paga el barco y se lo lleva a su casa, hermanos. Ya con su familia les comienza a explicar lo que ha pasado con el barco, que la familia sabía que él había hecho, hermanos. Al final de la historia, cuando se lo platica a su familia, le dice, no hay duda de que tengo doble derecho sobre este barco. Primero porque lo he creado y segundo porque lo compré también. Bueno, hermanos, fíjense bien. Nosotros hemos sido comprados por precio, hermanos. Esa es una realidad. Dios nos ha creado. Génesis 1:26 dice que fuimos formados, hemos sido creados conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Es decir, hermanos, que Dios Todopoderoso tiene sobre nosotros todo derecho, hermanos, porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Pero, hermanos, sin embargo, se nos dio algo que nos hace seres individuales y nos dio lo que se conoce como el libre albedrío, hermanos. Y eso Dios lo depositó en nosotros. La habilidad, la libertad de pensar, de razonar y decidir por nosotros mismos. Y bajo ese pensamiento, hermanos, cada quien ha tomado sus propias decisiones. Y vean nuestro mundo cómo está, hermanos. Vean la humanidad cómo se encuentra, hermanos, debido a sus decisiones, a los razonamientos que bajo este libre albedrío cada uno de nosotros tenemos. Guerras, drogas, homicidios, y allí está, hermanos, la creación de Dios. Cada uno con el libre albedrío, con la libertad que cada uno tiene, hermanos, hemos cometido los peores, o nos hemos inclinado bajo las peores decisiones de la vida, hermanos. Y bajo esa perspectiva, Dios dice, bueno, el ser humano se ha descarriado, se ha desviado, pues entonces necesito comprarlo, necesito redimirlo, necesito dar una dirección. Y hermanos, fíjense bien, no es de que Dios tenga que comprarnos porque somos suyos. La situación está, hermanos, en que nosotros mismos nos hemos vendido a otro amo, hermanos. ¿Se acuerdan de la clase de ayer? Hemos sido esclavos del pecado. Hay dos amos, el Dios Todopoderoso y el Dios con D minúscula. Y nosotros mismos, hermanos, nos hemos vendido, nos hemos entregado. Y no es de que Dios, hermanos, simplemente no nos pueda tomar, pero, hermanos, nos viene a comprar con su preciosa sangre. Y fíjense bien, vamos a considerar bajo esta perspectiva, hermanos, 3 puntos en cuanto al tema redimidos por su sangre. En primer lugar, hermanos, hemos de considerar la condición humana. Vamos a Romanos capítulo 3 para que veamos un poco, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 9. Para que podamos ser comprados con precio o por precio, ¿cuál es la comisión de nosotros como seres humanos? Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, la Biblia dice, hermanos, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo, no hay aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldad, de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos, hermanos. Esta es la condición del hombre, hermanos. No hay duda, hermanos y hermanas, que necesitamos ser comprados. Necesitamos, hermanos, que el Señor sea quien nos guíe, porque nosotros mismos como seres humanos no hemos podido guiar nuestros pasos, hermanos.
Antes de que nosotros fuésemos rescatados por precio o comprados con la sangre de Cristo, ¿qué tipo de vida llevábamos, hermanos? Pensábamos que era la mejor vida y el mejor estilo de vida. Pero ¿cuántos errores, hermanos, una y otra vez cometíamos constantemente? Por eso dice la Escritura, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Todos nos desviamos en su momento, hermanos. Y nos vendimos al pecado, hermanos. Básicamente, el Dios de este siglo, hermanos, nos compró. Y nosotros simplemente, hermanos, nos abandonamos a la voluntad del Dios de este siglo. De manera, hermanos y hermanas, que debido a la condición humana, Dios estableció el principio de la sangre como medio que iba a sustituir la muerte de cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, hermanos, Señor nuestro. No hay duda, hermanos, que solamente hay un salario por nuestra desobediencia. La paga del pecado es muerte. Pero, hermanos, gracias a la misericordia de Dios, hemos sido comprados por precio, hermanos. Y Dios lo había establecido. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, la Biblia dice, el alma que peque, esta muere. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, hermanos, Dios había establecido que la muerte física y eterna fuera el castigo justo por el pecado, hermanos. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, hermanos, pensemos un poquito en el Génesis y el estilo de vida que Adán y Eva, hermanos, antes de pecar, debieron haber llevado en el huerto del Edén, hermanos. Sin pecado, sin maldad, absolutamente, hermanos, ajenos a la maldad de este siglo, hermanos. ¿Te puedes imaginar un poco? Y, hermanos, ese es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos, porque habíamos sido creados con ese propósito, hermanos. Así que Adán y Eva, cuando nosotros leemos el libro del Génesis, podemos darnos cuenta, hermanos, el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Pero ¿qué sucedió, hermanos? El hombre desobedeció. En una ocasión una persona me decía, es que si Adán no hubiera dejado sola a Eva, y es que si Eva no hubiera tomado del fruto prohibido, pero me los he de encontrar. Y así la persona bien molesta, hermanos. Es que somos lo que somos porque si Eva, y estaba sobre Eva, hermanos. Y luego en eso salió su esposa y guardó silencio el hermano. Y luego estaba diciendo, es que si Eva y es que si Adán. Y digo a la persona, oiga, ¿usted ha mentido alguna vez? ¿Ha mentido alguna vez? No, pues sí. Bueno, si no hubiese sido Adán, hubiera sido usted. Porque, hermanos, tarde o temprano, alguno iba a desobedecer la ley de Dios. Esa es una realidad. El apóstol Juan dice, hermanos, básicamente, que el pecado básicamente es infracción a la ley. Tarde o temprano, uno de nosotros hubiera cometido pecado, hermanos. Pero fue Eva y Adán. Y es más, fíjense bien, hermanos, para que veamos nada más lo sutil que es el pecado y lo fácil que es desobedecer. Si nosotros vamos a un parque y están pintando una banca y dice allí, no toque, pintura fresca, ¿qué es lo que hacemos a veces, hermanos? Usted dice, ¿cómo que dice pintura? A ver si es cierto. Y le agarren, no, sí está fresca. Así de sencillo, hermanos. Somos dados a la desobediencia. Así de sencillo. Y luego le tocamos y no, pues sí está fresco. Pero por esa sencillez, Adán y Eva fueron desterrados del huerto del Edén, hermanos. No fue tanto el fruto, hermanos, fue la desobediencia. Y a Dios lo que le molesta, hermanos, es la desobediencia. Eso, hermanos, lo irrita, hermanos. Le molesta la desobediencia. Por eso la Escritura dice, el alma que peque, esta muere. En otras palabras, aquellos que no vayan bajo mis mandamientos serán ejecutados. De manera, hermanos, que Dios entonces establece el principio del sacrificio. Al comienzo de los tratos de Dios con la humanidad, se instituyó el principio del sacrificio. Esto es,
dar una vida a cambio de la otra, ya que sin derramamiento de sangre, hermanos, no se hace remisión por los pecados. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. El hecho de que Dios demande un castigo tan drástico, hermanos, que sea la muerte, debería de enseñarnos, no que Dios es malo, sino por el contrario, hermanos, que podamos nosotros ver que el pecado es malo y atroz. Miren, hermanos, muchas personas dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento es bien sanguinario. Ah, caray, ¿por qué dice eso? Es más, precisamente aquí en Monterrey, en una ocasión ahí en el centro, cuando repartíamos folletos, una persona, cuando le dimos el folleto así, hermanos, a los 3 pasos se regresó. Dice, ahí le va su folleto. Ah, caray, ¿ya lo leyó? No, mire, su Dios es bien sanguinario. ¿Y por qué lo dice? Hermano, mire, sacó su cartera y traía tarjetitas ya con versículos de la Biblia hechos, donde los textos decían, mata, hiere, no perdones a nadie, mata a hombres, mujeres, puro texto así, hermano. Y luego decía, miren, ahí está, su Dios es un Dios sanguinario. Digo, espérenme, déjenle explico. Antes de que usted se espante de esos pasajes y piense que el Dios del Antiguo Testamento es tan drástico, debería mejor de pensar que el pecado es lo que es drástico, malo y atroz. ¿Por qué? ¿Por qué Dios entonces mandaba matar a los niños bajo el Antiguo Testamento? Yo le preguntaba, no lo sé. Bueno, la Biblia establece en Génesis 8:21 que el intento del corazón del hombre es malo desde que es joven. Así que todos esos niños que estaban naciendo en familias dadas a los Baales y a Sera y a Moloch y a los dioses del Antiguo Testamento, que básicamente demandaban sacrificios humanos, Dios los estaba salvando, hermanos. Porque una vez que crecieran bajo esa idolatría, ¿qué iba a pasar con sus almas? Se iban a perder. De manera, hermanos, que lo que Dios estaba haciendo bajo el Antiguo Testamento era rescatar esas almas, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Entonces, lejos de ver que Dios es drástico y duro y cruel, más bien nosotros tenemos que ver que el pecado es duro, malo y cruel, hermanos. Porque Isaías capítulo 59, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera, así es: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero nuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque nuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentiras, habla maldad vuestra lengua, hermanos. Así que Isaías, hermanos, le está diciendo al pueblo de Israel, oye, espérate, el brazo del Señor está presto para ayudar, pero debido a nuestros constantes pecados e iniquidades, Dios ha vuelto su rostro para no oír, hermanos. Y miren, hermanos y hermanas, no me van a dejar mentir, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cuando caminamos en obediencia, levantamos nuestro rostro, oramos al Padre en nombre de Jesús y nos sentimos de lo más tranquilo, hermanos. Puede ser a las 3 de la mañana, puede ser a las 5, antes de que se vea su trabajo o cuando regrese, alza su rostro tranquilamente, hermanos. La bendición de la oración. Pero ¿qué sucede cuando hacemos cosas malas, hermano? Queremos levantar el rostro y no podemos. Nos avergonzamos. Y dice la Escritura, mi brazo sigue extendido para ayudarte, pero tus pecados y tus iniquidades hacen que yo voltee mi rostro para no verte y mis oídos para no escucharte.
Hermanos, esto es lo atroz del pecado, hermanos. Esto es lo cruel, hermanos, del pecado, que nos separa de la presencia de Dios, hermanos. Así que, lejos de ver a un Dios tirano bajo el Antiguo Testamento, debemos de ver, hermanos, la naturaleza horrible del pecado y lo que esto provoca, hermanos. Un distanciamiento total y completo de la presencia de Dios. ¿Y qué es el hombre sin Dios, hermanos? No es nada. Yo no entiendo, hermanos y hermanas, la verdad, cómo hay personas que viven sin Dios, hermanos. O sea, se levantan, van a trabajar, regresan, comen sin hacer su oración. O sea, comen, se van a dormir, así es su vida. Y dice, o sea, ¿cómo puedes vivir sin Dios? Si simplemente cuando uno hace una acción mala o equivocada, hermanos, no puede estar sabiendo que estamos mal ante la presencia de Dios y nuestra conciencia nos está acusa y acusa hasta que decimos, Señor, ya, perdóname, lo lamento, me equivoqué, en el nombre de Jesús, extiéndeme tu misericordia y consérvame un día más. Y cuando nos ponemos a cuenta con Él, hermanos, respiramos, o sea, todo fluye, nos sentimos tranquilos y volvemos a ver el día, hermanos, de mil colores. Pero ¿cómo es posible que la gente pueda vivir sin Dios, hermanos? Bueno, la respuesta es sencilla, hermanos, debido a su pecado, hermanos. Por eso necesitamos la sangre de Jesús, porque sin Cristo, hermanos, estamos perdidos. Y la sangre en el Antiguo Testamento, hermanos, enseña este principio. Dios había decretado sentencia por el pecado, pero en su incomparable amor por el hombre, también decretó que la pena por el pecado pudiera ser pagada por un sustituto. Y el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento está basado precisamente en este principio, hermanos. Así que si usted ve a los animales y ve su sangre, Dios los creó así con un propósito, hermanos. Y la Biblia lo dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación sobre la persona, una vida a cambio de la otra, hermanos. Así que los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, ya apuntalaban el sacrificio de Jesús, una vida a cambio de la otra. Hermanos, en dado caso tendríamos que sacrificarnos nosotros. Pero ¿saben qué pasaría? La sangre representa la vida. Así que si usted dijera delante de Dios, bueno, quiero irme a la eternidad, ¿qué tengo que pagar? Pues tu sangre. Ah, ok. Si ese es el precio que tengo que pagar para entrar a la eternidad, aquí está mi sangre. Pues, pero espérate, tu sangre representa tu vida y tu vida está totalmente contaminada. ¿No me sirve? Y eso, hermanos, era el problema del hombre. Entonces, ¿cómo puedo entrar a la presencia de Dios si mi sangre está toda contaminada? No te preocupes. Voy a establecer bajo el Antiguo Testamento el sacrificio del animal. Una sangre o una vida a cambio de la otra. Así que el judío, hermanos, vivía sacrificando animales. Cometió un pecado, agárrate un animal y ve y preséntalo al altar. Pasó esto, ve y agarra un animal y preséntalo al altar. Quería estar en paz con Dios, agarra un animal, vete al altar y preséntaselo al Señor. Y así vivía el judío, hermanos, sacrificio tras sacrificio, porque era una vida a cambio de la otra, hermanos. Ese era el principio. La sangre en el Antiguo Testamento era utilizada de diferentes maneras, pero siempre para manifestar la cercanía con Dios, hermanos. Sin la sangre no podemos acercarnos. Dice la Escritura, hermanos, y la sangre os será por señal en las casas de vosotros, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. ¿Se acuerdan de la Pascua? La última de las plagas que azotarían Egipto, hermanos. Ya por la noche, agárrate el animal, en el día 10 de Nisan, apártalo, un macho de un año sin defecto, y en el día 14, entre las 2 tardes,
lo vas a sacrificar y vas a tomar de la sangre y lo vas a poner en las dinteles de la puerta, yo pasaré ese día. Y si veo la sangre allí, pasaré sobre. Es donde viene el concepto de la Pascua, pasar sobre. Así que el judío, hermanos, con mochila puesta, estaba comiendo la Pascua con la sangre en los dinteles de la puerta, hermanos. Y cuando vino el ángel destructor, hermanos y hermanas, simplemente pasó sobre, hermanos. Y donde no había sangre, hubo muerte, hermanos. Y hubo lamento y lloro en Egipto en aquella noche, hermanos, porque todo primogénito, hermanos, de animales y de personas murieron. Y hubo lamento y lloro en Egipto en esa noche, hermanos, porque no había sangre en los dinteles de sus puertas. De manera, hermanos y hermanas, que la sangre bajo el Antiguo Testamento protegió de la muerte de los primogénitos, hermanos. Además, también bajo el Antiguo Testamento, los sacerdotes, hermanos, eran consagrados. Dice en Éxodo capítulo 29, vamos por allá en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 29, versículo 19 y versículo 20, hermanos. Bueno, 19 al 21, dice así, hermanos. Tomarás luego el otro carnero, Éxodo 29, 19, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Éxodo 29, versículo 20. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y lo pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Verso 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él, hermanos. ¿Esto es lo que tenían que hacer? Agarraban la sangre, le ponían en el lóbulo de la oreja, en el dedo y en el pie, hermanos. De esa manera el sumo sacerdote y los sacerdotes eran consagrados para el servicio dentro del tabernáculo de reunión, hermanos. Y luego tomaban de la sangre del altar junto con el aceite de la unción y rociaban a Aarón, a sus hijos y a sus vestiduras. Y de esta manera, hermanos, los sacerdotes quedaban santificados para poder trabajar en el servicio dentro del tabernáculo de reunión, hermanos. La sangre. De manera, hermanos, que la sangre bajo el Antiguo Testamento nos acercaba o acercaba, hermanos, a los judíos a la presencia de Dios, hermanos. Todos estos sacrificios apuntaban hacia Cristo. Se había decretado un sacrificio por la congregación y en el futuro, hermanos, de los judíos, pero en el pasado nuestro sería Jesucristo, hermanos, el que moriría por nuestros pecados. Aunque algún hombre hubiera querido, no podría ofrecerse a sí mismo en pago por su pecado, porque su propio pecado, hermanos, lo hubiera descartado de ser un sacrificio aceptable. Por esta razón, el Antiguo Testamento proveyó la ofrenda de ciertos animales seleccionados cuya sangre era derramada de forma sustitutoria por los pecados de aquellos que se arrepentían. Pero todo este elaborado sistema de sacrificios nunca fue suficiente, hermanos, para quitar el pecado bajo la ley del Antiguo Testamento. Miles, hermanos, de sacrificios. Y según el historiador Josefo dice que en los tiempos, hermanos, de Jesús, cuando se hacían los sacrificios, el torrente del Cedrón, hermanos, o el valle del Cedrón, corrían ríos de sangre, hermanos, de los animales sacrificados en el templo, hermanos, de reunión de los judíos. Miles de animales sacrificados, hermanos, y nunca podía quitar el pecado de los hombres, hermanos. Pero vino entonces Jesucristo a la tierra, hermanos,
y con un solo sacrificio hizo perfectos a todos los que por Él se acercan ante la presencia del Señor, hermanos. Imagínate eso. Hemos sido rescatados, hemos sido comprados, redimidos por la sangre de Jesús, porque si nosotros, hermanos, hubiésemos vivido bajo el Antiguo Testamento y usted fuese judío, por más animales que hubiera matado, ese pecado hubiese permanecido allí. Ahora nosotros como gentiles nunca nos hubiéramos podido acercar al templo bajo el Antiguo Testamento, hermanos. De manera, hermanos y hermanas, que solamente a través de la sangre de Jesús pudimos ser comprados por precio, hermanos. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, dice la Escritura: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. De manera que la imagen que Juan el Bautista vio, hermanos, fue la de un cordero que iba a ser inmolado, hermanos. Por eso dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero tenía que ser sacrificado, hermanos. Era el cordero de la Pascua bajo la ley de Moisés. En el día 10 se apartaba el cordero macho de un año sin defecto, hermanos. Pero no podía tener el efecto, hermanos, si este cordero no era inmolado. De la misma manera, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, sí, vio al cordero, pero ese cordero tenía que ser sacrificado, hermanos. De lo contrario, no podía perdonar el pecado del mundo, hermanos. Y por 3 años el Señor vivió de una forma irreprensible, hermanos, intachable, predicando el Evangelio. Y cuando llegó el día, dice la Escritura, que afirmó el rostro para ir a Jerusalén, hermanos. Él ya sabía a lo que venía. Tenía que morir en la cruz, hermanos. Y esa noche, después de participar de la cena de la Pascua, hermanos, fue al huerto, ahí en el Getsemaní, donde lo capturaron, hermanos, y finalmente fue inmolado en la cruz del Calvario. Se hicieron miles de sacrificios en conformidad con las ordenanzas de Dios. El problema consistía, hermanos, en que la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pudo, hermanos, jamás quitar el pecado del hombre, hermanos. La sangre de Jesús, hermanos y hermanas, fue el medio de rescate, hermanos, para que nosotros hoy podamos tener la oportunidad de ser llevados a la eternidad. Dice la Escritura: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19, hermanos. La sangre de Jesús es el medio de rescate, hermanos. Por eso dice la Escritura: fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, hermanos. Y dice el apóstol Pedro: la cual recibimos de nuestros padres. Recuerdo, hermanos, que después nuestra mamá hasta lloraba, porque decía: ¿cómo es posible que hasta yo misma andaba solapando el pecado? Sí, porque dice la Escritura, hermanos, hemos sido comprados por precio. Dice: de vuestra vana manera de vivir, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Es una realidad. De alguna manera, hermanos, equivocada, nuestros padres nos decían: pues por aquí está bien, no pasa nada. Sí, hermano, fue una vana manera de vivir. Hermanos, en las festividades de diciembre, después de toda la noche que como familia nos reuníamos, yo recuerdo que mi mamá preparaba una olla de menudo, hermanos, para el otro día, después de la fiesta, de tanto, ustedes saben, pues mi mamá se prevenía, decía: para que el otro día mis hijos se quiten el dolor de cabeza. Y preparaba una yota de menudo, hermanos. Y al otro día: vénganse mis hijos, su plato de menudo y una bebida muy helada, hermanos. Y todos decíamos:
la mejor madre del mundo. Y cuando conocemos el Evangelio, pues ¿qué hacía yo? Pues sí, era una vana manera de vivir. ¿A dónde nos estamos dirigiendo como familia, hermanos? Al fuego eterno. Pero llegó el Evangelio al hogar, hermanos. La palabra del Señor tocó nuestra casa, nuestro hogar, y entonces fuimos rescatados. Y la palabra rescatado, hermanos, da la idea de que estábamos en peligro, hermanos. Nos estábamos desbarrancando. Y allí llegó Jesús y nos rescató, nos sacó, nos libró, hermanos, de una manera de vivir totalmente hueca y vana, hermanos. Y una vez que nos rescató, hermanos, nos compró con su preciosa sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué, hermanos? Porque la sangre de Jesús representa su vida, hermanos. Y su vida fue intachable. Por eso un sacrificio como el de Jesús necesitábamos todos. Un sacrificio limpio, puro y santo, hermanos. Cada gota que Jesús derramó desde la casa de Caifás, cuando lo comenzaron a golpear una y otra vez, cuando fue con Poncio Pilato, con Herodes Antipas y con la guardia pretoriana, hermanos, todo ese trayecto de sangre fue necesario para ser comprados por esa sangre preciosa, hermanos. No con oro ni con plata, que Dios lo hubiera dado encantado, hermanos, pero nunca hubiera alcanzado, hermanos, la santidad de sacrificio que Dios demandaba. Solamente era la sangre de Jesús. Isaías capítulo 52, hermanos, da testimonio de que cuando Jesús fue sacado para ser crucificado, hermanos, dice la escritura que su parecer no parecía ser humano. De tanto golpe y de tanto que lo sometieron a Jesús, su apariencia no parecía humana, hermanos. Era el medio. Hoy nosotros, hermanos, solamente aguardamos la venida del Señor, pero, hermanos, la sangre de Jesús fue el agente limpiador. Dice la escritura, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Primero de Juan 1:7 y Apocalipsis 1:5, hermanos. ¿Cuál fue el propósito, hermanos, al que Jesús hubiera derramado su sangre? Bueno, la escritura dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primero de Pedro 3, versículo 18, hermanos. De manera, hermanos, que el propósito por el cual la sangre fue derramada es que a través del derramamiento de la sangre podía llevarnos a la presencia de Dios, hermanos. Sin el sacrificio de Jesús, sencillamente, hermanos, estamos perdidos. Y así como en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que ser rociado para poder servir dentro del tabernáculo, nosotros también, para poder servir ante la presencia de Dios, necesitamos ser rociados con la sangre de Cristo, hermanos. Y así como la sangre fue puesta en los dinteles de las puertas para salvaguardar, hermanos, a los judíos, también nosotros necesitamos la sangre de Jesús para poder vivir. Jesucristo es, por lo tanto, absolutamente indispensable, hermanos, porque Él es el único Salvador. La Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Él es el único fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primero los Corintios 3:11. Y Jesús, hermanos, es la única fuente de vida. Dijo Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, hermanos. Solamente en Jesús está la salvación. Y a través de su sangre, hermanos, podemos ser comprados para que nos lleve ante la presencia de Dios. Los que ya somos rociados con la sangre de Cristo, hermanos,
Solamente seguir fieles. Pero ¿qué de los que en esta oportunidad aún no forman parte de la preciosa iglesia del Señor? Necesitas la sangre, amigo. Y hoy la sangre de Jesús está siendo derramada aún. Hay oportunidad. Dice la Escritura, hermanos, que llegará el momento en que toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, hermanos. Sí. Pero cuando Cristo venga por segunda vez y toda lengua confiese que Él es el Señor, esa confesión ya no va a ser para salvación. Es para reconocer su deidad, no para salvación. Pero en este momento, hermanos, si una persona confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, lo estará haciendo para salvar su alma a través de la obediencia al Evangelio. Porque a través de la sangre de Jesús se puede obtener el perdón de los pecados. Sin Jesucristo, todas las personas están separadas de Dios, porque el pecado ha creado ese abismo. Por la sangre de Cristo, la sangre de Cristo ha construido el puente entre Dios y los hombres, a través del camino nuevo y vivo que Él nos abrió con su sacrificio, hermanos. El puente ya está. Solo basta de decidir pasar por ese puente de salvación y ser parte de la gloriosa iglesia del Señor Jesús, hermanos. Y miren, se los comento, hermanos. De todas las personas a quienes hemos tenido la bendición de sumergir en las aguas del bautismo, hermanos, sean pocas o muchas o las que hayan sido, no he visto ninguna que saliendo de las aguas tenga un rostro de tristeza, hermanos. Ni una. Todos los que salen de las aguas salen contentos, hermanos. Bueno, con un poco de frío, pero esa parte. Pero siempre que salen del agua, hermanos, siempre salen. ¿Por qué creen? Porque sus pecados han sido perdonados, sus pecados han sido borrados, su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, tienen el sello del Espíritu Santo de autenticidad. Y hermanos, están limpios de toda culpa, hermanos. Y ahora sí, como dice el Antiguo Testamento, brincan como becerros, hermanos, de la manada. ¿No has visto de repente allí, hermanos, cómo brincan esos becerritos? Nomás andan para todos lados. Así, hermanos, vive el alma en Cristo, hermanos. Pero aquellos que no forman parte de la iglesia del Señor y no han sido rociados con la sangre de Jesús, por dentro están vacíos. Nada les causa gozo, hermanos, porque no hay alegría dentro de sus corazones. Pero hoy es un día en el que puede ser tu nombre puede estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Hoy puedes ser rociado con la sangre de Jesús y gozar de las bendiciones que solamente Cristo te puede dar. Cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco, hermanos, y se encontró con el Señor Jesús, le dijo: ¿quién eres, Señor? Pues Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Y Ananías al final le comenta: levántate, lava tus pecados invocando su nombre. Es todo lo que se tiene que hacer en esta vida, hermanos. Eclesiastés dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, hermanos. Hoy en esta tarde la invitación está expuesta, amigo. Todo principio, hermanos, el principio del Antiguo Testamento en cuanto a la sangre se hace efectiva en el sacrificio del Señor Jesús. Poncio Pilato dijo: ¿qué quieres que haga con Jesús llamado el Cristo? Y toda la turba dijo: crucifícale. Hoy en esta tarde te hago la misma pregunta: ¿qué vas a hacer tú con Jesús llamado el Cristo? ¿Estarás dispuesto a ser rociado con su sangre? ¿Estarás dispuesto a permitirle que sea el Señor de tu vida y que en esta tarde pueda ser sumergido para el perdón de tus pecados?
Solamente, hermanos, los que se laven con su sangre en las aguas del bautismo podrán estar con Él para siempre. La Biblia enfatiza la sangre derramada de Cristo porque únicamente en su sacrificio podemos hallar perdón, limpieza, reconciliación, salvación y gloria. No hay otro medio, hermanos, dado a los hombres, no hay otra forma. Solamente a través de la sangre de Jesús podemos encontrar perdón, limpieza, reconciliación, salvación y gloria. Hoy en esta tarde se extiende la invitación, amigo, para que puedas venir a los pies de Cristo y que tus pecados te sean perdonados. Decía una persona después de haber sido bautizada un sábado por la tarde, y ya el domingo, cuando le recibíamos en la congregación, le decíamos: ¿cómo te sientes? ¿Cómo dormiste? Decía: años que no dormía como hoy. Me siento hasta liviano. Siento como que si aquí en la espalda me hubieran quitado unas piedras que venía cargando. Pues, hermanos, no era más que la conciencia llena de pecado, hermanos. Y es así como Cristo hoy en esta tarde quiere perdonar tus pecados. ¿Estás listo para ser rociado con su sangre? ¿Estás listo para ser sumergida en las aguas del bautismo? Hoy es el momento. El agente limpiador, hermanos, es la sangre, y la acción a ejecutar es el bautismo. Hay un himno de invitación en esta tarde que tenemos preparado en esta oportunidad, y hacemos la invitación para que, si en esta tarde hay una persona que esté lista para ser bautizada, hoy es el momento en que podamos ayudarle para sumergirla en las aguas del bautismo. ¿Hay un hermano encargado con el himno de invitación? Si no es así, o si es así, hermano, ¿qué número tiene, hermano? 73. Vamos a ponernos de pie, buscar el número 73 en esta tarde, hermanos, por favor. 73. Adelante, hermano. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, y el Santo Eterno ven. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz se escucha sin vacilar, y la senda lo que te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Pensemos, hermanos y amigos, que no estamos aquí por casualidad, y estamos aquí con un propósito, que es ser rescatados con la sangre preciosa del Señor Jesús. En su momento hemos estado, como quizá hoy estés en esta tarde, pensando si quizás el momento sea el día en el que yo puedo obedecer el Evangelio. Todos estuvimos allí. No, a lo mejor mañana o la semana que entra o qué sé yo. Pero debe de haber un momento de decisión en el que podamos obedecer el Evangelio. Y hoy es la oportunidad que tienes
para ser sumergido en las aguas del bautismo y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y te digo una cosa, no te vas a arrepentir. La vida cristiana es la más extraordinaria de todas las cosas, hermano y amigo. Así que hoy en esta tarde, piensa un poquito y ven a Cristo. Confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y permite ser sumergido para el perdón de tus pecados. Le voy a pedir a mi hermano que busque por ahí el número 36 y vamos a cantar la primera y la cuarta estrofa de este himno, esperando que en esta tarde puedas tomar la decisión de venir a Cristo y ser bautizado para el perdón de tus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 36. Pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, Él te espera, tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera, tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera, tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera, tu buen Salvador. Si alguien entre nosotros quiere obedecer el Evangelio y por alguna situación no puede dar un paso o darnos una señal, manténgase de pie, mientras los demás nos sentamos y así sabremos que quiere ser bautizado en esta oportunidad.